He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que el Señor les bendiga grandemente, que la libertad de Cristo permanezca en nuestros corazones y podamos vivir la verdadera libertad. Gloria a Dios. La libertad espiritual. Estamos muy contentos y agradecemos mucho a los héroes que nos dieron patria y libertad, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Pero hay que reconocer que aparte de esa libertad política, necesitamos la libertad espiritual. Porque si tiene la libertad política y no tiene la libertad espiritual, fíjate, hay algunos países donde no tienen libertad política, pero tienen libertad espiritual. Y ellos adoran y bendicen el nombre del Señor Jesucristo. Me refiero yo a los que han entregado su vida al Señor. Y entonces están oprimidos políticamente, pero tienen la libertad espiritual. Y los que están en la cárcel igual. Yo les he referido muchísimas veces a ese hermano allá en las Islas Marías que estaba allí en la cárcel. Es decir, fue a dar a la cárcel antes de aceptar a Cristo como Salvador. Y aceptó al Señor. Y a mí me dijo, hermano, me sentenciaron a 30 años y llevo 5. Pero soy libre espiritualmente. Soy libre, aunque físicamente estoy preso, pero espiritualmente libre, libre. Y alzaba sus manos y lo decía con plena convicción. Así que
La verdadera libertad se obtiene en Cristo Jesús, pero hay que permanecer como discípulos verdaderos del Señor Jesucristo. ¿Que hay discípulos falsos? Pues sí, porque aquellos que empiezan a aprender lo que el Señor Jesucristo no enseñó. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estoy hablando del capítulo 8 de San Juan. Ser verdadero discípulo. Si permanecemos en la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Permaneciendo en la palabra del Señor, se podrá distinguir si somos verdaderos discípulos o no lo somos. Porque nuestras palabras y nuestros hechos dirán si somos verdaderos discípulos del Señor. Los hechos. Entonces, podemos nosotros decir, sí, soy cristiano, sí, yo pertenezco a una iglesia. Acuérdate que es muy importante pertenecer a una iglesia, pero la pertenencia a una iglesia, que estés en el libro de una iglesia, no significa necesariamente que seas un discípulo del Señor. Eres miembro de esa iglesia, pero más importante todavía es ser discípulo del Señor. ¿Qué estás aprendiendo de la palabra de Dios? Eso es lo que hay que analizar ahora. ¿De dónde provienen las enseñanzas? ¿De la señora White? ¿O de otro personaje? ¿De dónde vienen esas enseñanzas? Tienen que venir de la palabra de Dios para ser verdaderos discípulos del Señor. Entonces, mi llamado en esta hora es a todos los creyentes en Cristo Jesús para que analicen de dónde están recibiendo la enseñanza para ser verdaderos discípulos. Mi pregunta es, ¿eres un verdadero discípulo del Señor o es un discípulo de tal apóstol que dice ser apóstol y no lo es? Porque desde el tiempo Pablo había unos que se decían apóstoles y no lo eran. ¿Qué significa apóstol? Bueno, apóstol significa enviado, y algunos afirman que para ser apóstol se tenía que haber visto, y la palabra del Señor nos da cierta luz sobre eso, haber visto personalmente al Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo argumenta y dice, a mí se me apareció como a un abortivo, es decir, que no lo vio cuando estaba ministrando al Señor aquí en esta tierra, pero se le apareció. Entonces sí vio al Señor y el Señor le habló, tuvo comunicación con Cristo, así que fue un verdadero apóstol. Y otros hablan que los verdaderos apóstoles son aquellos que abren brecha, o sea, que aquellos que empiezan a evangelizar y a levantar iglesias donde no hay nada. Y el mismo apóstol Pablo dice, yo quiero trabajar donde nadie haya puesto cimientos, porque no quiero edificar sobre cimiento ajeno. Yo quiero trabajar donde no haya absolutamente nada. Y así lo hizo. Fue fundando iglesias en Asia Menor y en Europa, muchísimas iglesias donde no había absolutamente nada. Así que un apóstol es aquel que funda iglesias donde no hay nada. No es aquel que dice que va a dar cobertura a las iglesias ya existentes. Una vez una joven me llamó y me dice, Pastor Chávez, le llamo de parte del apóstol tal y queremos ofrecerle una cobertura espiritual para su iglesia y solamente con una cuota mensual de $500, con eso va a estar cubierto espiritualmente por el apóstol. Le dije, señorita, ¿qué es lo que está diciendo? Pues que le va a dar cobertura espiritual a su iglesia. Le dije, oiga, ¿cobra el apóstol $500 por dar cobertura? No, señorita, ¿qué clase de apóstol es esa? ¿Es ese?
Nosotros oramos por las iglesias y oramos por los misioneros y oramos por todos sin cobrar absolutamente nada. ¿Por qué tenemos que cobrar si la cobertura no es nuestra? La cobertura es de Dios. Y entonces ahí se nota que no es un verdadero apóstol. Cobrar simplemente por orar por las iglesias, no, que se vaya a la selva, que se vaya a la sierra, que se vaya a los lugares difíciles a levantar iglesias donde no hay, que se vaya allá a los países islámicos donde es tan peligrosa la situación de predicar la palabra del Señor, y pues nuestros misioneros viven allá en lugares muy difíciles. Tuve la oportunidad de visitar un país islámico y entonces nos dieron instrucción, llegamos a un mercado y nos dijeron: van a entregar estos folletos y este CD y este evangelio, hablo en papel, cuaderno. Dice: entréguenlo a la primera persona que vean y corran al autobús porque hay que huir, de otra manera nos meten en la cárcel mínimo o hasta nos pudieran matar. Y a mí me dio pena hacer eso, pero fueron las instrucciones que recibimos de quienes sabían, de quienes vivían en esos lugares. Y nosotros dijimos: no vamos a contradecir a los hermanos porque ellos están aquí. Y si nosotros actuamos mal, ellos son los que van a sufrir. Nosotros pues nos vamos. Y así lo hicimos, entregamos un paquete de literatura al primero que vimos y rápido nos fuimos al autobús para huir. Entonces, hay que sembrar donde nadie ha sembrado. Esos son los verdaderos apóstoles. Pero si tú estás confiando en un apóstol, entre comillas, que cobra por dar cobertura espiritual, no eres un verdadero discípulo del Señor. Hay que ser discípulos del Señor Jesucristo, no de un humano, por lo menos en ese sentido que acabo de mencionar. Es cierto que hay pastores y enseñamos la palabra del Señor, pero tanto los creyentes de la iglesia como nosotros mismos somos discípulos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo te invito para que analices tu propia condición de ser un verdadero discípulo del Señor y que tus hechos sean los que digan si eres un verdadero discípulo del Señor cuando haces de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a como está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, o te has desviado por otras corrientes que te endulzan el oído, que te dicen cosas bonitas, pero que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, el Señor nos insta a ser verdaderos discípulos de Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ayer les hablaba acerca de permanecer en la palabra y hoy les hablo de ser verdaderos discípulos del Señor, permaneciendo en la palabra del Señor. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a permanecer como verdaderos discípulos de Cristo. Señor, aquí estamos pidiéndote que nos ayudes, que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor, que tú seas siempre nuestro Maestro y que seamos verdaderos discípulos tuyos, Señor. Auxílianos, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine para reconocer que solamente tú eres el que nos vas a enseñar por medio de tu santa palabra. Tómanos en tus preciosas manos. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Amén. El día de mañana, Dios mediante, vamos a estar tratando que el conocimiento de la verdad nos hace verdaderamente libres. Mañana a las 7, Facebook, Iglesia La Trinidad. Hasta mañana. Quédate conectado y comparte de este mensaje lleno de vida. Búscanos en Facebook, YouTube y Spotify como Iglesia La Trinidad o La Trinidad de Juárez. No te pierdas el mensaje de vida todos los días a través de nuestras plataformas digitales, de lunes a domingo a las 7 de la tarde.
Ya tenemos servicios presenciales, miércoles 6 de la tarde y reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos tenemos 3 servicios, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde. La dirección de la iglesia es Rafael Velarde, esquina con Francisco Sarabia, zona centro, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O bien puedes visitarnos en El Paso, Texas, en la iglesia Jerusalén. Reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde, en el 4300 de la calle Yandel. No lo olvides, quédate conectado.